Vamos al libro de los Gálatas, siguiendo con el estudio de esta carta, el capítulo 3. Vamos a leer del versículo 15 y hasta el 24. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley vino 430 años después, no lo abroga, para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella te podemos conocer y ver tu voluntad, porque nos has dado también la ley, que es de mucha utilidad para nosotros, saber cómo agradarte, cómo comportarnos delante de ti. Te pedimos que tú uses tu palabra en nosotros, que le des poder y que la uses para llevarnos a ti. Y pedimos todo para tu gloria, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, esta carta a los Gálatas que escribe Pablo, ahí Pablo les recuerda que el Espíritu se recibe tal como ellos lo experimentaron, por la fe y no por las obras, concretamente con las obras de las reglas de conducta de la ley de Moisés, como les querían enseñar los maestros del judaísmo que llegaron ahí a estas ciudades en Galacia. En el inicio del pueblo judío, Dios le hizo una promesa a Abraham. Esta promesa que le hizo a Abraham fue porque Dios quiso, porque él de su propio afecto, él quiso dar esta promesa a Abraham. Abraham no la había solicitado, ni Abraham tenía ninguna relación realmente con Dios, y Dios le hizo una promesa. Abraham le creyó a Dios, y esa fe justificó a Abraham. Así sería con todos los que creen a Dios, que en un descendiente de Abraham, que es Cristo, recibirían esta bendición prometida a los verdaderos hijos de Abraham como una herencia, algo que era heredado, algo que no tenían que comprar ni trabajar por esa herencia. Ellos la iban a recibir también de la misma manera que Abraham, por creer a Dios. Estos verdaderos hijos de Abraham son todos los que le creen, todos los que creen en Cristo, sin importar
ni nacionalidad, ni raza, ni época. No son los descendientes físicos de Abraham los hijos por la carne, sino son los de la fe. La ley no puede justificar, porque fallar en cumplirla trae maldición. Es lo que la misma ley dice. Cristo, al creer en Él, al creer en Cristo, Él toma esa maldición que era nuestra porque nosotros no cumplimos la ley. Cristo la cumplió y además Él toma esa maldición por no cumplirla que era nuestra, y de esta manera, por la fe, recibimos la bendición prometida a Abraham para todas las familias de la tierra a través de la simiente de Abraham, que es Cristo. En esta promesa, Dios se comprometió a cumplir su palabra, haciendo un pacto con Abraham, comprometiéndose de una manera legal, de una manera visible, de una manera que no se podía, por decirlo así, echarse para atrás. Hizo ese pacto con Abraham y con la descendencia de Abraham. Veíamos la vez pasada que ratificó esa promesa a Isaac, a Jacob, y después también a David, ya después de muy adelante de haber salido de Egipto. Y esta promesa es sin que Abraham ni ninguno de sus descendientes, ni nadie, tuviera que cumplir con alguna condición para que esta promesa se diera. Fue un pacto de gracia, gratis, por decirlo, una promesa que Dios daba sin nada que pedir a cambio. Fue hasta 430 años después que el pacto fue ratificado ya a Jacob, cuando ya estaban en Egipto, después de que salieron, 430 años después, de que esta promesa de que la simiente de Cristo iba a bendecir a toda la humanidad, entonces se dio la ley. Por lo que la ley dada mucho después no puede anular la promesa ni puede cambiar los términos en que fue dada, pidiendo algo ahora a cambio para recibir la herencia prometida. Entonces la herencia Dios la dio por su promesa. Si se tuviera que cumplir la ley, ya no sería por la promesa. Entonces así, con todo esto que viene diciendo Pablo, llega a la pregunta clave. Si la ley no sirve para recibir la promesa de la herencia eterna, si no sirve para la salvación, entonces Pablo pregunta, entonces, ¿para qué sirve la ley? Ahí en el versículo 19, y Pablo responde, fue agregada a causa de las violaciones a la ley hasta que Cristo viniera. Entonces era una cosa temporal. La ley no se dio para hablarnos sobre la salvación, sino sobre el pecado. La ley sirve para mostrarnos cuál es nuestro problema. Es que somos transgresores de la ley. Y para probarnos que nosotros no podemos solucionar ese problema, que somos incapaces de guardar la ley. Entonces, siguiendo con esta idea de para qué sirve la ley, llegamos al versículo 21. La ley no sirve para justificación, no sirve para salvación. Entonces, ¿para qué sirve? Ya vimos que era para mostrar nuestro pecado, y dice el versículo 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si la ley no es para salvación y no justifica, que eso es lo que ofrece la promesa, la justificación y
salvación, entonces es contraria a las promesas de Dios, y Pablo lo niega de la manera más clara posible. Dice, de ninguna manera. Solamente se podrían considerar adversarias o competidoras a la ley y la promesa si las dos fueran un medio por el cual se pudiera obtener la salvación. Sería la una o la otra. O la puedes lograr cumpliendo la ley o por medio de la promesa. Pero la ley, como hemos visto, no la puede cumplir nadie. Entonces queda solamente la promesa. Entonces, entendiendo que cada una sirve para una cosa diferente. La ley para llevar al pecador a Cristo y a la promesa. Y la promesa para salvación de los que creen en ella, los que creen en la promesa. Vemos claramente que no se oponen la una a la otra. Más bien se complementan. La ley está al servicio de la promesa. No hay una oposición entre la ley y la promesa, porque las dos las dio Dios. Vamos a la epístola a los Romanos, capítulo 3, versículo 31. Dice: luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Por la fe confirmamos la ley. La ley tiene la función y el poder de mostrarnos que somos pecadores, pero no puede darnos la manera de ser justos. No nos da la manera de justificarnos. Cuando en la ley vemos lo que Dios requiere para considerar justa a una persona, y es nada menos que la perfección, y tratamos de cumplir con ese requisito y no lo logramos, la ley nos demuestra que no podemos, que no tenemos el poder. Dice Romanos 3:20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es por eso que la ley no puede vivificar, como dice nuestro versículo. Si la ley pudiera, la ley no puede dar vida. Si la ley pudiera darnos vida, si pudiera salvarnos y pudiera justificarnos, algo que no puede hacer, entonces poder estar delante de Dios sería por este medio, por guardar la ley, y sería una recompensa a nuestra conducta, un pago a nuestra perfección, y entonces se podría decir que la justicia es por la ley. La justicia dependería de la ley y no de la fe. Pero como no puede darnos vida, no compite con la promesa. La promesa sigue siendo el único camino salvador de Dios. La promesa es la que trae la bendición que se espera, el Espíritu que da vida. Si pensamos que podemos ser justos por cumplir la ley, estamos quitando la utilidad de la ley, le estamos quitando para lo que sirve. La función de la ley le estamos desechando. Pablo primero tomó el evangelio verdadero, el único que existe, el evangelio de la gracia, y lo comparó con el falso evangelio, o la salvación por el cumplimiento de la ley, además de la fe, que estaba siendo enseñado a los Gálatas. Ahora contrasta la promesa y la ley, y la conclusión es que no se oponen ni son contrarios.
ni el evangelio a la ley, ni la promesa a la ley. Pablo no está rebatiendo a la ley, ni le está quitando importancia. Él está a favor de la ley. De lo que está en contra es del abuso de la ley que hacen los falsos maestros. Mientras no pongamos la ley como método de justificación, es uno de los mejores aliados que podemos tener. Tenemos y debemos usar la ley, pero tenemos que usarla bien, de acuerdo a su naturaleza y el motivo por el cual se dio, que no tiene nada que ver con la justificación. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 8. Dice aquí Pablo a Timoteo: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. O sea, que la ley tiene un uso y es el uso legítimo. Entonces, por consiguiente, también tiene un uso ilegítimo y es usarla para como un requisito para la salvación. Ese uso es el que Pablo está combatiendo, es con el que está en contra del uso, del mal uso de la ley. Dice el versículo 22: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Esta es otra manera de expresar la misma idea, que la ley nunca ha dado libertad a algún hombre. Todos están bajo pecado. Los ha encerrado, como dice la Escritura. Aquí con Escritura se refiere concretamente al Antiguo Testamento, que es donde está escrita la ley, y en donde dice en muchos otros pasajes, con otras palabras, que el hombre está bajo poder del pecado. Ya veíamos que dice que maldito el que no confirmara las palabras de esta ley para hacerlas. Pero en muchos otros pasajes también dice esta misma verdad. Vamos a Job 25, versículos 4 a 6. Esta misma idea está ahí en Romanos 3, que Pablo dice que todos están bajo pecado, que no hay justo ni aun uno, que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todo eso está en los Salmos, pero también está, por ejemplo, es nada más algunos ejemplos aquí en Job, que dice: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí, ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo de hombre, también gusano. Vamos también a Génesis 6, versículos 11 y 12. Donde vemos que esto es universal, son todos los hombres, como ahí dice, toda carne, como también lo dice Pablo ahí en Romanos, todos se corrompieron, todos, no hay quien busque a Dios ni siquiera. Dice estos versículos de Génesis: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, la Escritura encerró todo bajo pecado. El Antiguo Testamento
muestra que todos los hombres son pecadores. No solamente los gentiles que no conocían la ley y que no tenían escrita la ley, también los judíos que la tenían y que estaban bajo ella. El conocimiento que tiene el hombre de su estado de esclavitud y de su incapacidad para ser libre le viene por medio de la Escritura, concretamente por medio de la ley. Eso es para lo que la ley fue dada. Demostrar que el hombre no se puede justificar por sus obras. Fue dada para cerrar el camino de la justificación propia y mostrarle la necesidad de una justicia superior a la que un hombre puede lograr con su conducta, con sus obras, con su vida. Vamos a Mateo 5:20. Los fariseos eran muy estrictos en cumplir la ley y ellos pensaban que la cumplían y pensaban que con eso les alcanzaba para presentarse delante de Dios. Y Jesús les dice a sus discípulos, aquí en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cuando el hombre queda convencido de que está bajo el dominio del pecado, el Espíritu actúa en él para que él ansíe a un Salvador. Como dice nuestro versículo, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. El Salvador hace lo que la ley no puede hacer. Libra a los pecadores de la maldición por no cumplirla, tomando él mismo la maldición, y también los libra de la esclavitud del pecado. Los creyentes reciben no solamente la promesa, como la recibieron los patriarcas, los reyes, todos los profetas, sino el cumplimiento de la promesa. Reciben la justificación y el Espíritu como herencia a los que confían solamente en Jesucristo, sin las obras que ellos pudieran hacer. En resumen, la ley nos muestra nuestro pecado para que lo prometido lo recibamos los que creemos. Y dice el versículo 23: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Después de mostrar para qué sirve la ley y hacernos ver cómo es útil para nosotros, dejándonos encerrados bajo pecado, mostrándonos nuestro pecado, nos enseña la manera como la ley actúa en la vida de un creyente, cómo la ley ya se usa para nuestro bien. Y Pablo usa dos figuras aquí en este versículo, como la de un guardián, y después habla como de un ayo o un supervisor. Pero primero como un guardián o como un carcelero. Si todo está encerrado bajo pecado, la ley es el guardián, porque la ley
es el poder del pecado. La ley es lo que hace que el pecado sea notado. Vamos a 1 Corintios 15, 56. Dice 1 Corintios 15, 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. El pecado tiene el poder de condenarnos porque la ley nos muestra ese pecado y también nos da la sentencia por haber pecado. Por eso es el poder. La ley es el poder del pecado, lo que le da poder. Si no hubiera la ley, el pecado no podría condenarnos, no podría matarnos. Entonces, por eso es el poder. Dice, pero antes que viniese la fe, se refiere al tiempo antes de la encarnación de Cristo. Pablo ya ha demostrado con el ejemplo de Abraham que la salvación siempre ha sido por la fe. Los creyentes del Antiguo Testamento creían en la simiente de Abraham que vendría, y así eran justificados. Antes de que Cristo viniera a la tierra, estábamos confinados o guardados bajo la custodia de la ley. La ley cargaba a los hombres con el peso de la culpa y de la incapacidad. Había la obligación de cumplir la ley, pero no podían hacerlo. La ley los encerraba y no había manera de escapar. Estaban como los condenados a muerte, con la única esperanza del indulto. Para los que estaban bajo la ley, su única esperanza estaba en la manera de justificación que iba a ser revelado, que era por la fe en el sacrificio expiatorio del Mesías. Desde el tiempo antiguo, de todas las Escrituras, estaba la manera en que podían ser librados de la carga, de la misma manera que siempre, confiando en la promesa de Dios sobre la simiente para obtener la salvación, sin dinero y sin precio. Siempre había sido un ofrecimiento gratuito. Vamos a Isaías 55, vamos a ver los versículos 1 y después el 6. No es el único pasaje en donde está. Ya vimos todos los de Génesis con las promesas de justificación a los que creen. También hay muchos otros de las profecías, pero aquí en Isaías dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y el versículo 6: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Estaba la invitación, estaba la manera de ir y recibir la justificación por la fe, por creer en la promesa de Dios, por creerle a Dios. Sin embargo, la mayoría de los judíos, en lugar de simplemente creer, trataron de obedecer la ley de una manera estricta, como un medio para obtener la salvación. Además, ellos debían guardar la ley civil y también la ley ceremonial. A esta ley ellos agregaban
con sus interpretaciones, una gran cantidad de detalles. Ponían cosas hasta de cuántos pasos se podían dar el día de reposo, que se debían de lavar de tal manera y tantas veces las manos antes de comer, y muchas cosas así, que le hacían no solo una pesada carga, sino un verdadero suplicio, que debido a su necedad los tenía confinados, casi sin poder moverse, sin violar la ley. Pero el propósito de Dios usaría esa necedad para manifestar su misericordia, manteniéndolos confinados bajo la ley, encerrados bajo una montaña de reglas y mandamientos que buscaban cumplir sin lograrlo, y de lo que no podían librarse. Los judíos esperaban la promesa en forma de un libertador militar, de un caudillo, de un rey que gobernaría sobre todos los pueblos. No pudieron ver que la promesa era mucho más grande que un poder terrenal, y que era la bendición de todas las naciones más que su conquista. Estuvieron encerrados, sin posibilidad de salir hasta la llegada de la simiente, que es Cristo, y que hizo su obra de redención, pagando por nuestras violaciones a la ley y cumpliéndola perfectamente en nuestro lugar. La ley mantenía encerrado a un judío, cumpliendo rigurosamente cada precepto de la ley, y lo mantenía confiando en su propia justicia. Todo ese estado en que la ley los tenía cargados de esa cantidad de obligaciones, lo podían llevar a tener una fe obediente y dócil a Cristo cuando Cristo le fuera revelado. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículos 5 a 9, que era lo que pasó con Pablo, que era un fariseo, que era considerado como un ejemplo, como alguien que cumplía toda la ley, y que con eso él pensaba que la cumplía, y pensaba que con eso estaba agradando a Dios. Dice la segunda parte del versículo 5, en cuanto a la ley, fariseo. Dice, los fariseos eran la secta más estricta en guardar la ley. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces la fe que los tenía aprisionados, una vez que Cristo les era revelado, entonces ellos podían entender y podían confiar en Cristo. Los que estaban bajo la ley quedaron confinados hasta que mediante el Evangelio se les anunció la buena nueva de la liberación de la esclavitud de la ley por la obra de Cristo. Pablo les estaba escribiendo a los Gálatas
que eran gentiles. Ellos no eran judíos, pero estaban siendo enseñados por maestros que les decían que tenían que guardar estrictamente la ley, que ese era el medio de salvación. Y antes de eso, ellos tenían una religión pagana, que como religión del mundo trata de agradar a Dios con medios humanos. Cualquier religión trata de agradar a Dios presentando las obras, presentando su comportamiento. Muchas hacen sacrificios para aplacar la ira de los dioses. Otros construyen templos, estatuas o imágenes para ganar su favor. Eran como todos los hombres, con la tendencia de agradar a Dios por medio de obras. Esta manera de pensar sigue todo el tiempo hasta ahora, aún en grupos cristianos, porque esta carta es de utilidad para todos, incluidos nosotros. La ley dice al hombre lo que debe hacer y que él sabe que es incapaz de cumplir. También le dice el castigo que recibirá si no cumple. Era necesario que se revelara el amor y la misericordia de Dios en la encarnación de Cristo, que murió por nuestros pecados, que fue sepultado, resucitó, ascendió al cielo y envió a su Espíritu para que el mundo saliera del encierro bajo la ley que se encontraba. Todo esto de Cristo es la fe revelada. La dureza del orden que exigía la ley ayudó a que se diera el cambio. Dispuso a los corazones para que recibieran a Cristo y con él la promesa. Dice el versículo 24: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Según el diccionario, la definición de ayo que está en el diccionario es que es la persona encargada en las casas principales de custodiar a niños o jóvenes y de cuidar su crianza y educación. En ese tiempo, en las culturas griega y romana, era un esclavo o uno que había sido esclavo y que el amo le había dado la libertad, se llamaban libertos, y que era de toda la confianza del amo, el que debía custodiar a sus hijos, llevarlos y traerlos a la escuela, en donde ellos recibían la instrucción, y también de vigilar su conducta durante el día. Su función no era la de enseñar, no era la de dar instrucción, era velar por los niños, cuidarlos, refrenarlos del mal y de la tentación. Era su escolta y también era el que debía disciplinar al niño. La disciplina que realizaban a veces era muy severa, de manera que los que estaban bajo su vigilancia anhelaban el día en que serían liberados de él, ese día cuando dejaran de ser niños, cuando ya fueran adultos. Esa era precisamente la función de la ley. Sirvió como una disciplina para los que estaban bajo su cuidado, para que quedaran preparados para recibir ansiosamente el Evangelio de la justificación por la fe en Cristo. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo.
La ley hace la función del antiguo ayo. Nos lleva a donde vamos a recibir la instrucción. Nos lleva al maestro o al instructor, que es Cristo. La ley nos reprende y nos frena, como hacía el ayo con los que custodiaba. El propósito de la ley es llevarnos a Cristo, y lo hace de diferentes maneras. La ley moral es un ayo para todas las personas. Todos la conocen porque Dios la escribió en sus corazones. Y todos saben cuando han hecho algo malo, aunque no hayan oído la ley, o aunque no la hayan leído, aunque nunca hayan oído lo que son los 10 mandamientos. Todos saben cuando los han violado. Hay una conciencia que los acusa. Esa ley está grabada en los corazones de todos los hombres y los refrena para que no hagan todo el mal que pudieran hacer. Cuando una persona conoce la ley porque la oye o porque la lee, como nosotros, nos lleva a Cristo. Primero porque nos hace ver la necesidad que tenemos. Al solamente conocer la ley, nos deja encerrados para ir a la condenación. Y después, cuando Cristo nos enseña por medio del Evangelio la salvación que alcanzó por nosotros en la cruz, somos liberados por tener fe en esa revelación, por tener fe en la justicia que iba a ser revelada. El ayo nos muestra lo que hicimos mal, nos descubre nuestro pecado para que vayamos a Cristo y Él nos limpie de todo mal. La ley es como un espejo que, si lo usamos bien, nos muestra dónde está la suciedad que no vemos, la suciedad que tenemos en la cara, y entonces que deseemos ser limpiados. La ley moral también nos lleva a Cristo, porque nos dice cómo reconocerlo. Pues la persona que vivió cumpliendo toda la ley es nuestra única esperanza. La ley la tenemos que cumplir completamente y perfectamente. No basta con no hacer lo que prohíbe, como por ejemplo no robar, no matar, como dicen que hacen algunos y que ya con eso cumplieron la ley. Debemos hacer además las cosas que manda. La principal, amar a Dios sobre todas las cosas. Si algo queda sin cumplir, estamos transgrediendo la ley. Así que debemos ir a Cristo, el único que cumplió la ley, y la cumplió por nosotros. Nuestro Salvador es el que cumplió la ley. Vamos a Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo
se haya cumplido. Nosotros tenemos que cumplir con toda la ley. Y el Evangelio, el principio del Evangelio es la sustitución. Cristo por nosotros, Cristo cumpliendo la ley por nosotros, pagando las consecuencias que están marcadas en la ley por nosotros. Sin esa sustitución, el Evangelio no tiene sentido. Cristo cumplió por nosotros y la cumplió toda, perfectamente. Por eso es que nosotros, por creer en Cristo, por creer en esta promesa de Dios, apropiamos esa justicia que Cristo logró, que Cristo hizo para nosotros. Lo que tiene que hacer la ley es llevarnos a Cristo, y lo hace de una manera negativa al mostrarnos nuestra total incapacidad de cumplirla, y de una manera positiva al señalarnos a Cristo, para que no nos equivoquemos en acudir a Él. La ley moral es entonces para todas las personas. Todas las personas con solamente la ley moral son convictas de pecado, convencidas del pecado. Entonces la ley que fue dada a los judíos era con un propósito especial para ellos como el pueblo de Dios. El pueblo judío recibió también la ley civil, que reglamentaba todos los aspectos de la vida para hacerla ordenada. Y muchos de sus preceptos simbolizan a Cristo y el Evangelio. Por ejemplo, ahí en la ley civil encontramos la figura del Redentor, un pariente próximo que pagaba la deuda de su hermano, que se había empobrecido tanto que se había tenido que vender como esclavo, vender todo lo que tenía y hacerse él mismo como esclavo. Cuando se daba este caso, entonces ahí estaba esta figura de la redención. Llegaba un pariente próximo y su obligación era actuar como redentor, cubrir esa deuda, liberarlo, recuperar su propiedad y dársela a su hermano. Una figura de la redención. Los judíos tenían en esta parte de la ley manera de entender lo que Cristo iba a hacer cuando viniera. Otro ejemplo de esta figura son las ciudades de refugio que estaban en el territorio de Israel, para que ahí se refugiara el homicida para no morir, como una figura del refugio del pecador en Cristo. Entonces, de esa manera la ley civil los llevaba a Cristo, y a nosotros también nos lleva, entendiendo estos ejemplos, a Cristo. La ley ceremonial nos lleva a Cristo al hablarnos de Él en los ritos y los sacrificios, como la Pascua, los holocaustos. Todo señalaba a la venida de Cristo. La Pascua desde la libertad, la salvación del juicio por el pecado con la sangre en las puertas, la liberación de la esclavitud, y ellos cada año celebraban la Pascua. Ahí tenían una figura de Cristo en sus sacrificios. Cada día había un holocausto, en la mañana y en la tarde. Pero especialmente el significado de Cristo es clara en las instrucciones de los dos sacrificios que se debían de realizar en el día de la expiación.
esto que está descrito en el capítulo 16 de Levítico. Se sacrificaban 2 machos cabríos. Uno era cargado simbólicamente con los pecados del pueblo y era llevado al desierto para morir abandonado. Vamos a Levítico 16, 22. Aquí el símbolo era que los pecados eran puestos en esta víctima inocente, así como los pecados del pecador eran puestos en Cristo, y Cristo fue abandonado a morir en la cruz, abandonado por todos, hasta por su Padre. Dice Levítico 16, 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Entonces el sacrificio apunta a Jesús, que también fue llevado afuera de la ciudad de Jerusalén para llevar sobre él todas nuestras iniquidades. El otro sacrificio se hacía en el tabernáculo y la sangre era llevada al santuario para hacer expiación. Es un símbolo del sacrificio de Cristo por nosotros. No podemos saber cuánto entendían los que vivieron antes de Cristo. A lo mejor había algunos que entendían más, los sacerdotes, quizá más los profetas, pero ellos tenían ahí estas figuras. Y el propósito de la ley ceremonial era también revelar el pecado y luego apuntar hacia la venida del Señor Jesucristo como el Salvador. La ley también fue un guardián o un ayo para preservar a Israel como una nación diferente a todas las demás, hasta que Cristo viniera. El propósito era que las demás naciones vieran cómo debía vivir un pueblo que Dios había apartado para él. Y la ley era la forma en que debían vivir, como un reflejo de lo que Dios es. Vamos a Deuteronomio, capítulo 7. Vamos a ver los versículos 6 y luego el 11. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y dice el versículo 11. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Pues de esa manera era un ayo para el pueblo de Israel, para mantenerlo como una figura, como un símbolo a las demás naciones, una señal de Dios. Ahora, para nosotros, que seguimos siendo el pueblo de Dios, la ley moral debe ser nuestra manera de vida, no para cumplirla como un medio de salvación, sino para anunciar a Cristo a los que no lo conocen y que siguen queriendo alcanzar a Dios por medio de sus obras. Vamos a 1 de Pedro 2, 7. Aquí está hablando a nosotros, a los creyentes, dice: mas vosotros sois
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, siguiendo con nuestro versículo, la última parte, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La finalidad de la ley es llevar a todos los hombres, sin importar su nacionalidad o condición social, el don gratuito de la justificación por la fe. La invitación del Evangelio es que deben arrepentirse y recibir la justicia de Cristo, que incluye el perdón de pecados y la vida eterna. Vamos a 2 de Corintios 5, 20 y 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu misericordia al darnos la ley para que entonces pudiéramos ver nuestra condición y llegar a Cristo. Te pedimos que tú obres en nosotros para que apreciemos la ley en todo lo que vale, para que la podamos entender y para que por agradecimiento a lo que tú has hecho en nosotros vivamos por ella, pero sabiendo que solamente somos salvos por la fe en la promesa, por la fe en Cristo. Te pedimos que tú obres en nuestros corazones, que podamos entender el propósito de la ley, porque la tenemos, y que la usemos legítimamente. Lo pedimos todo para tu gloria y lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.